Muy bienvenidos a este sexto programa de las tertulias televisadas sobre gobernanza y economía. En esta ocasión hemos trasladado el lugar de grabación de La Solana al Centro de Estudios Universitarios CEDEU Rey Juan Carlos y tenemos la suerte de contar con el profesor Emilio Muñoz Ruiz, que ha sido una personalidad tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la política científica, y vamos a estar conversando durante esta hora aproximadamente sobre la relación entre la gobernanza, la evolución, la economía, para sacar perspectivas. También tenemos hoy un grupo de estudiantes importante, así que les agradecemos la presencia y esperamos que a lo largo del programa puedan también intervenir. Esperemos. Sin más preámbulos, muy bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Muy bien hallados y me he encontrado estupendo. Además, como he señalado, el traslado lo agradezco profundamente porque es lo que ha hecho posible que yo pudiera estar aquí. Estamos en Diego de León, al lado del metro Diego de León, Francisco de Silvela 42. Don Emilio, si le parece, aunque usted es una personalidad pública, quizá no todo el mundo, las nuevas generaciones sobre todo, no le conozcan, así que si quiere contarnos algo de su trayectoria para poner en contexto antes de iniciar la conversación. Pues muchas gracias, porque lo hago siempre. Bueno, yo soy una persona que estudió una carrera por dos razones. Una, porque por familia quizá tenía que ir por ahí, que es farmacia, y otra porque era de las pocas asignaturas que me gustaban, perdón, de las pocas carreras que me gustaban, porque era algo de lo que luego he tratado de mantener a lo largo de mi vida, que es la defensa y la promoción y la práctica de la interdisciplinaridad. Era una de las pocas carreras que en aquellos momentos lo podía afrontar y efectivamente me aportó mucho para ello. Ahora, lo que pasa es que mi padre se dio cuenta muy pronto que yo no iba a estar en la oficina de farmacia, sino que me iba a dedicar a lo que me gustaba, que era la investigación. Y empecé la investigación pues, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hice mi tesis doctoral y ya empecé a mezclar cosas. Hice una tesis sobre bioquímica microbiana o microbiología bioquímica, es decir, ya seguía con la interdisciplinaridad. A partir de ahí, lo que hice fue postdoctorados en el extranjero, tratando de desarrollar más y más la investigación que me había gustado y que además afortunadamente había escogido por mí mismo. Y seguí escogiendo por mí mismo los temas de investigación. Regresé en el año 1968-69 para hacerme cargo de una unidad de investigación en el Instituto de Biología Celular del CSIC, y ahí, aparte de seguir desarrollando investigación, me di cuenta de una cosa trascendental, que es que este país y los que hacíamos investigación no podíamos competir quizá internacionalmente porque nos faltaba política científica. Y de nuevo hallazgo en mi vida me encontré con un libro de Santiago Ramón y Cajal, Tónicos de la Voluntad. Bueno, supongo que todos vosotros sabéis o saben ustedes que es el único premio Nobel que hemos tenido en ciencias experimentales. El segundo que a veces se le atribuye es Severo Ochoa, pero eso es indirecto porque su actividad la desarrolló fuera de España esencialmente, aunque se formó aquí. Y Ramón y Cajal, curiosamente, en los años primeros del siglo pasado, ya decía que España carecía de política científica. ¿Qué más quiere uno que un premio Nobel diga eso para sentirse reforzado en su objetivo? Pude hacer política científica durante 11 años de mi vida y conseguimos algunas cosas, y a partir del momento en que ya tenía que dejar eso, porque era normal, pues decidí dar un salto porque no podía regresar a lo que había sido mi trabajo en investigación experimental, y me lancé por otro territorio interdisciplinar que se llama el de los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estaban surgiendo como fruto de la interacción entre filósofos, ingenieros, científicos, evidentemente originado fuera de España, y aquí se apropió esencialmente filósofos los que se apropiaron del campo CTS y algunos sociólogos, y en eso he estado trabajando esencialmente en tres grandes ideas. Desarrollar la biotecnología en España, que ya la habíamos definido como prioridad en la política científica, hacer filosofía de la biología, con incursiones a veces en la sociología y en la política alrededor de eso, hacer filosofía de la política científica, y es en lo que he estado trabajando hasta que me jubilé. Y a partir de jubilarme es cuando he tenido más actividades todavía más interdisciplinares. Es decir,
estoy en el CIEMAT tratando de desarrollar y asesorar sobre cultura científica, investigación en cultura científica, que somos los únicos que hacemos investigación en cultura científica. No sé si conocen al CIEMAT. Si el CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Su sitio está en el campus de Moncloa, al final, pero es la parte nueva, a partir de los años 80 y de las políticas científicas que hicimos en los 80, la transformación de la Junta de Energía Nuclear, que quiero elogiar siempre porque me gusta recordar lo que es bueno y hacer historia. Una iniciativa que hubo que desarrollar en los tiempos del gobierno del general Franco, pero que se hizo muy bien porque a los profesionales que pusieron al frente eran muy cualificados y porque contaron además con el importante apoyo de Estados Unidos, a los que les interesaba que hubiera una Junta de Energía Nuclear en España y que se investigara en energía nuclear. Primero secreto, ¿no? Era un centro de medios secretos. Era un centro ligado a defensa, vamos, sí. Exactamente. Y eso ha permanecido todavía. Es probablemente el único centro de investigación donde existe una cierta tendencia a la disciplina. Es decir, es una característica que tiene el CIEMAT y todavía lo conserva. Y estoy haciendo eso. Se puso en contacto conmigo la Escuela de Ingenieros Superiores de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid, para que pusiéramos en marcha una cátedra sobre ética, valores y emprendimiento social. Y sigo en el Instituto de Filosofía del CSIC como emérito. Y eso es lo que me ha permitido, pues, estos últimos años, tratar de llegar a estas cosas que vamos a comentar y que además pues, se ha intentado abordarlas siempre como visión interdisciplinar y apoyándome en mis conocimientos en biología. Entonces, el profesor Emilio Muñoz de Ruiz no lo ha dicho por modestia y se agradece, pero ha sido presidente del CSIC, ¿no? Que es el Consejo Superior de Investigación Científica, que mencionaba la institución pública más destacada del país, y también ha tenido cargos importantes, ha sido secretario de Estado, no me acuerdo, han cambiado los nombres, política científica, director general de ciencia, tecnología, sí. Ha tenido responsabilidades. En esos 11 años de política científica tuve que ocupar cargos forzosamente, si no, no lo hubiera podido hacer. No se hacen oposiciones para hacer política científica, hay que hacerlo porque había que entrar en la transición española, que también fue una apuesta, y pudimos intervenir en esta transición que ya casi nadie se acuerda o que la interpretan un poco de formas particulares y peculiares. Y todo lo que está diciendo, además, uno ve la relevancia que tiene tanto la ética como la filosofía en términos prácticos, porque normalmente se trivializa tanto la ética como la filosofía como si fueran algunas áreas, lujos que uno se puede permitir si quiere, pero que no tiene tanta relevancia, ¿no? Algunos de los estudiantes, de hecho, que nos acompañan hoy, son de la clase de ontología de la empresa y bueno, han estado explorando esta idea de cuál es el papel de la ética en la tecnología, el papel de la ética en la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro que es toda una carrera profesional dedicada a eso, pero para ver las implicaciones prácticas que eso tiene. De todas maneras, si te parece, te tuteo porque ya somos amigos. Perfectamente, Sergio, que es como hablamos. Como la idea es hablar sobre gobernanza y tiene que ver toda la gestión también colectiva de lo que nos concierne, economía, evolución, pero comencemos con la misma noción de gobernanza para socializar los términos en los que estamos hablando, además que es uno de esos conceptos que han sido objeto de debate y que, si no me equivoco, hace ya años tú publicaste en El Árbol, creo que era una revista, una reseña sobre la historia del... No, una reseña no, te voy a decir cuál era la cuestión. Bueno, de hecho, traigo un libro, el último, reciente salido. Voy a dejar este ejemplar al CDEU para que los estudiantes, si quieren, lo vean, lo lean y reflexionen. Y en la página 85 se habla de principios de gobernanza, que hace una pequeña síntesis del trabajo que desarrollé. Ese trabajo se desarrolló porque alguien me encargó ese trabajo, y yo casi los mejores proyectos que he tenido son algunos que he recibido por encargo. Hay una institución que no sé si conocen o conocéis, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El acrónimo es FECIT, y se dedica mucho a intentar contribuir a que haya divulgación, desarrollo de eventos que tengan que ver con esta cuestión. Bueno, la persona que dirigía la FECIT en sus orígenes era una persona que procedía de Europa, y el tema de gobernanza estaba muy caliente en Europa en el año 2000, en el tránsito de siglos. Se publicó un documento de la Unión Europea para intentar aplicar principios de gobernanza a todas las políticas europeas. Supongo que no sabréis por qué. Pues es porque se pensó desde la Unión Europea que si se quería
ejercer gobierno, dirección sobre multiniveles, había que afrontar el principio de gobernanza. Y por eso salió toda la dinámica de gobernanza, que evidentemente irradió sobre todos los países comunitarios, y la FECIT lo que me encargó fue, ¿se podía hacer una reflexión acerca de la gobernanza en ciencia y tecnología? Y ese fue el reto que emprendimos. Y además con la fortuna de que también en Europa, como existía interés sobre esto, había grupos que estaban trabajando más o menos en este esfuerzo de intentar ver si la gobernanza tenía que ver con ciencia y tecnología, y fue lo que hicimos. Hicimos un trabajo completo que se llevó a cabo no solo en el informe, que siempre quedan más perdidos, sino en una publicación en un número de Arbor, dedicado todo a gobernanza y al proyecto. Y lo que yo escribí fue esencialmente la parte primera, y era un poco entre síntesis y análisis del por qué y para qué de la gobernanza, que me llevó a aprender bastante sobre gobernanza y darme cuenta, como anticipaba ya Sergio, de que en España no se entendía muy bien lo que era la gobernanza. Se consideraba un anglicismo, una forma, en cierta manera... Sí, de hecho, lo único que se decía, aparecían los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tendrían que recogerlo y hablaban de buen gobierno. Y yo como científico empecé a preguntarme qué querían decir con el buen gobierno. Un científico solo con que le digan buen gobierno no puede funcionar, entonces hay que intentar entender qué significaba aquello de buen gobierno. Entonces, bueno, el proyecto lo realicé investigando, y lo que pude darme cuenta era de tres cosas esenciales. La primera, que el origen era de la Escuela de Administración de la John F. Kennedy School of Administration de Harvard, y que era una iniciativa que estaban desarrollando ellos muy profundamente. De hecho, haciendo análisis semántico se podía comprobar, por ejemplo, que en francés no existía el término governance, pero en inglés sí existía el término governance, y que en castellano y en español teníamos por chiripa, yo voy a usar luego de en adelante el término serendipia siempre, no sé si sabéis qué es serendipia, supongo que sí, porque está muy de moda, hasta se está usando ya en anuncios publicitarios, se habla de la serendipia de Volkswagen, no sé si Volkswagen tiene serendipia o no, pero bueno, una cuestión que podríamos debatir en otros términos, que sorprendentemente, en el diccionario de la Academia de la Lengua Española sí había una definición de gobernanza que se ajustaba mucho a lo que la ciencia política norteamericana había dicho. Y curiosamente, para iniciar la investigación, yo decidí hacer una encuesta entre los politólogos españoles, y de la que se reveló de la encuesta fueron dos cosas fundamentales. Una, de una persona que me contestó muy indignada, que no comprendía que como una persona aparentemente seria como el profesor Muñoz hacía una encuesta de esta naturaleza, y otra persona que contribuyó mucho, una historiadora, que dijo que governance era un término que tenía historia en España, que se había utilizado y que el reflejo incluso que había en el diccionario no se adecuaba a lo que había sido, que era un término más usado en general como gobierno. No ocurre en la escuela norteamericana, un gobierno que pasaba por ciertos componentes de cierta regulación, refinamiento o acción de relación con la sociedad. Muy bien. Entonces, no sé si queda claro, si hay alguna pregunta me la podéis hacer. Precisamente en la tertulia anterior tuvimos al profesor Rodolfo Ramos, que además es de esta casa, y hablamos sobre los principios de buena gobernanza de la Unión Europea, ¿no? A ver cuál había sido la experiencia con ellos. Pero cambiando un poquito de tema, si no me equivoco, tus estudios han analizado en parte la interpretación que los economistas, como hablábamos antes, la interpretación que los economistas han hecho de la evolución, pero sobre todo porque los economistas son quizá el grupo que más ha influido en las políticas públicas sobre diferentes ámbitos, y se basan muchas veces o justifican sus planteamientos acerca de la competición y el conflicto basándose en la teoría de evolución. Tú lo que has estado haciendo es revisar un poquito esa interpretación porque crees que es equivocada, ¿no? En cierta manera. No es que lo crea, es que obviamente no han entendido nadie a Darwin. Entonces, el problema que hay es que la interdisciplinaridad no es sencilla. Cuando yo he debatido esto con algunos economistas, mi primer debate fue en la Escuela de Minas con dos economistas, un hombre y una mujer. El hombre estaba más predispuesto a aceptar mis tesis, la mujer estaba más en contra, no por los problemas de género, simplemente por su formación o idea.
ella decía que ya era suficientemente interdisciplinar la economía, que era la ciencia más interdisciplinar que existía. Yo decía, bueno, depende de cómo se interprete la interdisciplinaridad, es muy arriesgada la interdisciplinaridad. Y ahí ha habido un error. Yo, hombre, lo que pasa es que lo que voy a decir sería muy ético, pero lo tengo que hacer científicamente, si se me permite. Estoy en total desacuerdo con Friedrich von Hayek, que ha hecho bastante daño en su interpretación. Totalmente en desacuerdo. Y hubo previamente una interpretación que también habló de la sangre. Hayek, uno de los grandes economistas, ¿no? Se considera en la historia de la economía. Entonces, es decir, cuando uno estudia de verdad, entrando en Darwin, no ya con las visiones nuevas que ahora podemos interpretar y que nos ayudan a todo esto. Darwin estuvo en un contexto enormemente complicado como fue el de la sociedad victoriana de aquellos tiempos. Él era además un pastor protestante, de familia bastante noble o rica. Era un liberal en el sentido político. Cuando el hombre empezó, es geólogo de formación esencialmente, era un geólogo. Cuando él hizo, y gracias a esas cosas supongo que pudo hacer la expedición en Beagle, es decir, supongo que por esas condiciones sociales pudo hacerlo. Eso no está escrito en nadie y ningún biógrafo ha dicho por qué, pero cuando lo hizo, cuando el hombre descubrió y empezó a darse cuenta de que estaba descubriendo algo que para un pastor protestante tenía que ser muy duro, que es que de los percebes, que empezó a estudiar percebes, aparte de la impresión que le causó toda la lujuria biológica de las Islas Galápagos, surgían los seres humanos, pues experimentó una crisis brutal, brutal. Y entonces trató de explicarlo cómo, y la explicación de la selección natural fue algo que llegó, yo creo, de un modo improvisado y consecuencia de que Wallace estaba también a borde de publicar esto. Y en la misma competencia que hay en ciencia en todos los tiempos, pues Darwin tuvo ya que publicar su libro El origen de las especies. Y la selección natural él nunca la entendió en principio fácilmente. Y eso había un problema, que no es muy fácil de explicar. Entonces, pero en algún momento pudo decir que quizá era la supervivencia de los más fuertes. En algún momento. Pero muy rápidamente empezó a darse cuenta de que eso no era la cuestión. Y estuvo y siguió reflexionando. Si vais a Lisboa, que es una ciudad maravillosa, os aconsejo que vayáis a un nuevo centro que tiene de vida desde 2004, pues 12 años, que se llama el Centro Champollion, por la familia que lo financió, el objetivo es estudiar el futuro. Es un centro dedicado a the unknown future. No son futurólogos, pero... Están estudiando las cosas, biología sintética, la reflexión entre lo que son las interdisciplinaridades, todas las cuestiones. Entonces, la cafetería, preciosa, además el edificio muy bonito, está dedicada a Darwin. Y hay justo textos de Darwin. Y Darwin, en uno de los textos que dice allí, ya está diciendo que no es lo de los más fuertes, sino lo que ha sido y creyó. Y de hecho, su último libro que publicó poco antes de morir, que era sobre el tema de las lombrices de tierra, lo publicó 6 meses antes de la muerte. Lo que está diciendo es lo que está ocurriendo en la evolución, y es cuando los seres vivos interactúan con el medio y son capaces no solo de adaptarse, sino hasta de transformarlo. Eso es lo que es Darwin. Y evidentemente está a las antípodas de cualquiera que hable de competición, de supervivencia de los fuertes, no. Los que se adaptan con el medio, interactúan con ellos e incluso pueden transformarlo. Y afortunadamente los estudios sobre la visión nueva de la evolución, que es algo que también en el libro he tratado de sintetizar, aunque yo no sea un biólogo evolutivo, pero que la evolución para mí es el gran descubrimiento, además científico, de la historia, es que sabemos que no solo hay genética, sino que la cultura es decisiva. Y eso lo están diciendo ya muchos biólogos evolucionistas, muchos. Y la cultura es no solo decisiva, es que es más rápida que la genética. Que haya relación entre genética y cultura, por descontado. Todos son interacciones, todo es interrelación, todo es así, pero no es un problema solo de genes, es un problema de relación con la cultura. Y sabemos además que ahora en la genética ni siquiera todo está en el ADN, sino que hay modificaciones que son
obviamente el pobre Lamarck no pudo conocer, que es la epigenética, que son modificaciones que están surgiendo por influencia ambiental. No son mutaciones que permanezcan. En principio la epigenética desaparece, pero en cambio se está viendo que no solo desaparece como creían algunos, con lo cual no habría luego herencia, sino que reaparecen justo en la expresión del desarrollo embrionario. Es decir, genética, cultura, decisivas para la evolución. ¿Y qué creíamos algunos además? Que la ética podía influir. Claro, como un elemento cultural que regula el comportamiento. Que fue porque yo empecé a reflexionar a partir de muchos modelos que se estaban haciendo, que estaban demostrando que la cooperación, y eso está claro también demostrado por modelos matemáticos, por modelos de análisis, de integración de lo que es teoría de juegos con Nash, Redivivo y modelizaciones matemáticas que están demostrando que la cooperación es lo fundamental para que la evolución se produzca. El problema o el debate puede ser si es altruista o no, pero la cooperación es decisiva. Quizá el factor más decisivo, esto no lo podía saber Darwin, claro. Y esto le viene a dar la razón, lo cual es admirable, que después la cooperación y la interacción entre los medios. Y yo empecé a trabajar sobre ello y pensé que la ética tendría que ser decisiva, porque si el altruismo y los valores, que para mí eran decisivos, que los he desarrollado en todas mis clases en Minas, eran así, pues ¿cuáles eran los valores? Si empieza uno a analizar además incluso comportamiento animal, hay valores que hasta se encuentran en animales, como por ejemplo la cooperación, la empatía, y hasta algunos de los que han trabajado en comportamiento animal, hay un libro que también menciono en mis estudios que para mí ha sido decisivo, hasta anticipan que el valor que es más humano, que no sé si os imagináis cuál podrá ser, ¿os atrevéis a decir cuál os parece que el valor que sería más humano? De los valores fundamentales, que se pueden medir y valorar, no de los valores que podemos decir la vida, la muerte, no. De los valores que se pueden ejercer y ejercitar y hasta valorar. ¿Cuál sería el más humano? Alguien también ha escrito sobre ello y es un americano importante. ¿No? Pues es la justicia. Estoy pensando en Rawls con su teoría de la justicia, pero bueno, en cualquier caso la justicia. Entonces la justicia requiere evidentemente muchas repercusiones éticas, por descontado. Y entonces ese es por lo que he llegado. Y entonces he estado construyendo sobre las relaciones, sobre el trípode que llamo, pues, evolución, ética y luego en la economía. Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto en la política, tanto científica como en la política económica? Bueno, pues yo vengo diciendo que lo que se está haciendo es una barbaridad. Claro, para decir esto yo tenía que leer también a economistas, porque no me podía plantear que un señor absolutamente cerrado, que lo hubieran tildado de loco, pero no, pero es que hay muchos, hay muchísimos que lo están diciendo. Algunos, como no vamos a discutir sobre el Premio Nobel de Economía, porque eso sería otra conferencia, pero, y otra charla, otra tertulia que estoy dispuesto a hacer con todo gusto. Bienvenido a esa sala, además. Pero, vamos, Stiglitz. Vamos, ha escrito cosas que son las que yo he leído y bueno, es un señor que le han dado el Premio Nobel de Economía. Por lo tanto, tendrá acreditación igual que otros como Friedman, que defendió el monetarismo y que además luego ha sido mucho más tenue en ese monetarismo. Quiero decir que se ha reconocido que es más bien para salvar circunstancias coyunturales. Si eso es así, no se pueden aplicar siempre, ¿no? Pero bueno, está Krugman, también Premio Nobel. Está Jeffrey Sachs, no premio Nobel, pero uno de los economistas más influyentes, que tiene un instituto de ciencias de la Tierra que creó la Universidad de Columbia en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, que lo ha discutido, ha planteado los problemas éticos y que es un defensor de la cooperación, por eso ha trabajado y tiene un instituto de ciencias de la Tierra y ha sido asesor de todos los gobiernos que han tratado de programas de cooperación. Hay gente que está haciendo ya neuroeconomía, lo está haciendo en Harvard, no lo está haciendo en la Universidad del País Vasco, y en la Universidad de Castilla-La Mancha, que son muy respetables, pero lo está haciendo en Harvard. Ahí estudié yo, en el País Vasco. Es decir, ¿qué quiere eso decir? Yo he escuchado, por ejemplo, a José Ramón Lassuén
un economista que no lo conoceréis, pero que ha sido muy importante en España, sobre todo en tiempos de la transición, fue asesor de Suárez, no quiso nunca ocupar un gobierno, pero estuvo detrás de todos los principios que informaron, aparte de lo que se impusiera desde el vicepresidente Fuentes Quintana. Bueno, pues yo escuchaba a José Ramón Lasson, tengo la fortuna de poder coincidir, diciendo que él tenía que aprender psicología, biología, porque es que si no, no podía afrontar la economía. Bueno, es un poquito mayor que yo, es decir, que no es ningún niño. Entonces, todo esto le da a uno una fuerza para intentar avanzar por este territorio, y por eso lo he hecho. Claro. Porque uno es esencialmente, modestamente, es científico. E intenta aplicar el método científico porque, como pasa con la democracia, que es o el mejor o el peor de lo posible, el método científico es algo que tenemos que respetar. Creo que es de lo que todavía nos da pie para sentirnos un poquito seguros sobre las cosas. Porque lo bueno del método científico es que se debate, se discute, y uno cambia. Ya he hecho este análisis de Darwin, que si Hayek hubiera utilizado el método científico, probablemente no hubiera dicho la tontería que dijo. Entonces, una de las cosas que se ve es que las políticas actuales, tanto en el ámbito de la ciencia como de la tecnología, toman el principio de la competición no solo como un principio deseable, sino como el mejor principio, y se está aplicando algo que podríamos decir que se podría circunscribir a la economía, pero se está aplicando tanto al derecho, a la política... Si la competencia es decisiva, pero la competencia sobre otro principio que en biología es más importante que la información y que yo he defendido siempre, el de la regulación. Si uno desregula, está perdido. Si uno desregula, los seres vivos nos moriríamos, por muchos genes que tuviéramos. Tenemos los mismos genes en el páncreas, en el hígado, en el cerebro, en los pies, en las uñas. ¿Cómo podemos construirnos? Porque hay regulación. Todo es regulación. Eso ha costado. A mí incluso, cuando yo defendía la regulación en biología, había biólogos que me decían, tú eres un biólogo serio, porque bueno, sabíamos que eso, y además hemos trabajado en regulación, y la regulación enzimática es decisiva para el funcionamiento. La regulación es un principio para mí tan importante como la información. Y si ese principio se viola, se elimina o se pierde, ¿y qué hicimos para la competición en ciencia? La regulación. Las reglas se establecen, se debaten. Cuando se cae mal, la propia comunidad científica hasta ahora reacciona ella misma. Eso no está ocurriendo en las políticas económicas. A economistas respetables no les están haciendo ni caso. Por lo tanto, uno desde la ciencia tiene que mantener serias dudas, profundas dudas. Y si encima sabe algo de evolución, todavía le preocupa más. Entonces tenemos dos tipos de dificultades. Una es el énfasis excesivo que se deposita en la competición, sin mencionar que igual en algunos ámbitos se podría dar, pero tanto énfasis al final hace que se fragmente la sociedad. Pero luego tenemos otra dificultad que también tenemos que ver cómo solventarlo, que es el hecho de que las lógicas económicas se aplican a las otras esferas. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que hemos debatido en este programa, cuando se habla de invertir en investigación y tecnología, no se está diciendo que hay que hacerlo porque el conocimiento es bueno para la sociedad, genera progreso, genera bienestar, sino lo que se está diciendo es que invirtamos allá porque es económicamente rentable. Claro, ese planteamiento lo que hace es que se invierta solamente en aquellas áreas que están más vinculadas con las patentes, con las tecnologías, pero no en otras áreas que quizá no tienen un rendimiento económico directo, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Sergio, estoy de acuerdo, pero el problema es ignorancia. Si la gente fuera culta, si la gente fuera interdisciplinar, si la gente conociera historia, estaría dándose cuenta de que lo que está diciendo son tonterías. Es decir, la conexión entre los descubrimientos y la aplicación se ha cortado enormemente a lo largo de la historia, y precisamente la biología es una de las que está aportando constantemente nuevas en cuestiones que se han hecho por descubrir, pero no porque fuera el objetivo. Pero Pasteur, no sé si conocéis a Pasteur, os animaría a que estudiarais su biografía y que leyerais cosas sobre Pasteur, porque ha hecho cosas importantísimas. Era una mezcla de científico, de artista y de emprendedor, o de emprendedor político, o de emprendedor público. Y Pasteur patentó una levadura. Porque el instrumento de la patente es un instrumento que surge de la revolución industrial. Y hay tecnologías que hacen difícil a veces la patentabilidad. Ese es un sufrimiento que todos los que hemos tratado de desarrollar la biotecnología hemos experimentado.
Pero ¿a qué hay que acudir? Bueno, está ese instrumento, no hay otro y ahí está. Pero evidentemente eso no significa que eso sea el fin o no. Si es que las cosas están ocurriendo porque ocurren, porque la gente busca conocer. El conocimiento es decisivo, sin conocimiento no puede haber nada. Y el conocimiento no se puede dirigir. Sí es verdad que se contextualiza siempre. Y en el libro también he hecho, yo soy un poco osado. Quiere decir, cuando uno llega a ser mayor y sigue pensando, es cuando se le permite uno mismo ser osado. Yo no me juego ya nada. Hombre, que alguien quiera atropellarme con un coche, pero bueno, un poco más. O que me atropelle por accidente. Pero bueno, en cualquier caso soy osado y ya he caracterizado la diferencia entre las ciencias humanas sociales y las ciencias experimentales. Está también aquí, un poquito. Todo es contextualizable siempre, pero las ciencias humanas y sociales son tremendamente dependientes del contexto, son absolutamente dependientes. Si yo tuviera que cuantificarla, diría son 99,999 dependientes de contexto. Todo ha sido dicho ya. Yo me he encontrado con la fortuna de que Huxley ya escribió sobre evolución y ética, con lo cual me he visto reforzado también ex post por alguien que en tiempos de Darwin ya se lo estaba planteando. Es decir, eso es así. Las ciencias experimentales son dependientes del contexto, pero es un contexto que no es total ni absoluto, porque está modificado por todos los desarrollos que los conocimientos están produciendo y los desarrollos tecnológicos están produciendo. En las ciencias humanas y sociales el contexto es lo que estamos viviendo. En lo otro es las tecnologías y las ciencias que se están desarrollando. Y diría, ¿cuál es la dependencia? Pues será 30% dependiente, 70% dependiente, 90% dependiente. Si me preguntáis de qué es dependiente la innovación actual, pues os diré, pues el 99% de la dependencia quizás sea de estas tecnologías. La innovación. Pero la innovación no solo es tecnológica. Y eso lo han tenido que reflexionar los que han tenido que intentar medir y vendernos que teníamos que hacer todos innovación. Las estadísticas de innovación no son comparables a las estadísticas de publicaciones ni de desarrollos tecnológicos. Oslo, el manual, pues está cambiando constantemente y no sé cuándo acabará, porque no es solo la innovación tecnológica, es la innovación organizativa, es la innovación social, es la innovación. Aquí el CDU creo que está innovando, yo estoy innovando, vosotros estáis innovando. Entonces, evidentemente eso es así, pero eso no quiere decir que alguien pueda aplicar ciegamente, científicamente. Yo diría que dogmáticamente que hay que fomentar solo aquello que produzca patentes, porque el que está haciendo eso ni está haciendo política científica, ni sabe lo que es, y por eso se está eliminando el término política científica, que no aparece, y la gente habla de I+D, I+D+I, claro, para perturbar lo que es algo decisivo, que es que haya políticas, y tienen que ser públicas, muchas. Yo que trabajo en biotecnología, lo que más me alegró hace unos 6 o 7 años que las empresas biotecnológicas norteamericanas, que se reúnen todos los años en un gran evento que se llama Bio, que van ya por la 12ª o la 14ª o la 15ª edición, dijeron, reclamamos como decisión de la reunión de Bio de ese año que por favor el gobierno cada vez invierta más en investigación básica en biología. Petición básica, no aplicada. Básica. Porque la biología va a tal velocidad que nosotros no podemos producir el conocimiento que necesitamos, ya lo compraremos. Es decir, simplemente lo que hay que hacer es leer, conocer, y no decir cosas porque se les ocurre a alguien, yo qué sé, quien asesora. Es decir, estoy hablando de algo que hasta salió en un medio de comunicación normal. Una periodista, Marlene Ruiz de Elvira, cuando el periódico El País podía pagar viajes, se fue a Bayo y fue la que lo sacó. Yo no estaba en Bayo. Yo lo que hice fue leer lo que surgió de Bayo. Y lo que decían es normal. ¿Qué está ocurriendo? No vamos a hablar de esta tecnología que los españoles han pensado que va a caer un premio Nobel, que no va a caer, el CRISP, las nuevas tecnologías que permiten edición genética de un modo mucho más natural, porque son secuencias que están en la historia y en la evolución de las bacterias y por eso se pueden aplicar de un modo mejor. Que hay un español que fue el segundo que descubrió el fenómeno y que todo el mundo creía que iba a dar un premio Nobel y no se lo van a dar, porque no va a haber incluso un premio Nobel en CRISP, porque CRISP en este momento, la gran batalla está en quién gana las patentes de CRISP. Hay una batalla entre California y Harvard, con los grandes bufetes
os podéis imaginar, batallando para ver quién se lleva las patentes de CRISPR, porque el negocio de CRISPR va a ser brutal. Y hubo un gran descubrimiento en biología que no conoceréis, no sabréis. ¿Sabéis lo que son los anticuerpos monoclonales? Sí, porque además se usa mucho ahora en todo el tratamiento de cáncer, va por ahí, aparte de la inmunoterapia. Bueno, pues ese descubrimiento que se produjo en la Universidad de Oxford por César Milstein, un argentino exiliado, y por Kohler, que era un joven doctorando, que por cierto murió joven, y fue uno de los premios Nobel más joven que ha habido en esto. El descubrimiento de anticuerpos monoclonales se ha calculado que si Oxford lo hubiera patentado, hubiera tenido dinero suficiente para seguir pagando toda la vida académica de Oxford por toda su vida. No lo hicieron porque entonces no se patentaba. Ahora la batalla por CRISPR es terrible. ¿Qué hay de bueno y de malo en estas cosas? Lo que sea, yo no estoy criticando eso. Lo que estoy criticando es que alguien o alguienes decidan tomar decisiones absolutamente falsas y anticientíficas y de desconocimiento total. De hecho, las grandes innovaciones que han permitido avanzar en términos de paz y prosperidad son innovaciones sociales. El Estado-nación podría decirse que es una invención social que permitió la pacificación a partir del siglo XVII. Y ahora mismo estamos en una tesitura global que también se requiere innovaciones sociales para poder gestionar globalmente todas las cuestiones relevantes que son de índole global, ¿no? Crear una superestructura global que pueda Eso es lo que hacemos también modestamente en Minas. Hoy me tengo que marchar porque se presentan los proyectos que han hecho los alumnos, que hacen un proyecto de emprendimiento social. Y entonces, bueno, pues es que es así, es intento de hacer innovación social, claro. Entonces, profesor Emilio, una de las cosas que ha planteado está relacionada también con la ciencia y con la cultura científica que existe. Vemos que vivimos en una época en la que, a pesar de las críticas posmodernas a la ciencia, el estatus de la misma es bastante elevado entre la gente aprecia la ciencia, pero el conocimiento, la cultura general sobre qué es la ciencia es muy, muy, muy básico, muy rudimentario y se tienen concepciones del siglo XVII, ¿no? Si llega. Sí. Que, o sea, has hablado de método, pero bueno, sabemos que no es un método con una serie de pasos ni una serie de procedimientos estrictos, absolutos, sino que es un sistema humano muchísimo más complejo, multifacético. Pero, ¿qué podemos hacer para poder avanzar en términos de cultura científica? Pues justo estoy reviviendo 24 horas después el debate de ayer en Málaga. Gente que acudió a un máster sobre biotecnología. Pues, ¿qué podemos hacer? Muy difícil. Yo vengo diciendo, porque, bueno, si hago filosofía de la política científica también tengo que reflexionar sobre esas cuestiones. Aquí ahora se dice, es que no podemos tener que cada vez que cambie el gobierno, se haga un pacto de Estado sobre política científica, que ahora ya no se usa el término, siquiera. No. O la sociedad reconoce la importancia, o no conseguiremos nunca, porque las opciones ¿cuáles serán? ¿Qué buscan los políticos? Y hay un debate interesante ahora. Se dice, gana aquel partido en España, no sé si en otros sitios, que mejor representa lo que es el país. Se ha dicho con motivo de este cambio, que el PSOE ha caído, no sé qué. Se dijo, el PSOE en los 80 representó, pues ahora probablemente el PP representa mejor lo que es el país en media. Si eso es así, evidentemente la ciencia en España lo tiene mal, porque el modelo por el que se apuesta es un modelo, en mi opinión, que apuesta esencialmente por el turismo, apuesta esencialmente por la construcción, aunque esté escondida, apuesta esencialmente por voy a decir un poco algo incorrecto, pero que me apoyo en que en el PIB lo reconoce. Sabéis que desde hace 3 o 4 años Eurostat ha dicho que hay que incorporar al PIB la prostitución, el juego y el narcotráfico. Que ya Francia está haciendo, ¿no? Análisis. Bueno, y España lo estará haciendo, lo tiene que hacer porque las estadísticas van por ahí. Nadie desglosa cuánto es la contribución, pero eso está ahí. Si las apuestas están por ahí, porque acabo de leer un informe de que España lidera a Europa en consumo de prostitución, pues es preocupante. Es decir, entonces, si alguien quiere efectivamente que la ciencia tiene que surgir de la sociedad. ¿Por qué Estados Unidos apostó por la ciencia? Porque fue algo que estuvo dentro. La política científica, además, la moderna nació allí, porque el presidente Roosevelt